Nahuel. Estoy esperando hace 3 horas. Tenía cosas que hacer. La película son dos personajes hombres, eso es verdad. Yo sí considero que la película es femenina, para mí, es decir, como que no era mi intención hacer una película masculina, no era para nada. Es decir, yo creo que es femenina básicamente porque es mi mirada sobre sobre una situación y sobre unos personajes muy específicos. Sí me parece que es fuerte y que muchas veces esa fortaleza se confunde con masculinidad en algún punto. Eso tiende a pasar de relacionar lo femenino con algo como más delicado, más cuidado, y cuando hay algo que es arrojado o que tiene cierto vigor se lo considera como masculino. Creo que entre esas dos cosas es que está la película. Para mí es femenina, pero entiendo también que haya sido virada hacia que es muy masculina, por ejemplo. Lo que termina pasando con la película es que yo sí creo que la particularidad ciertas particularidades dentro de un vínculo que es tan como universal, es lo que termina haciendo que se rompan algunos de esos arquetipos que uno ya tiene aprendido. Como ciertas estructuras clásicas tienen como si fuese resquebrajados algunos de sus lados. Claro. Y eso termina haciendo que esa estructura clásica vos la reconozcas en de cierta forma, porque estamos educados así, a un determinado tipo de discurso muy hegemónico, claro. Y entonces reconocemos este tipo de personajes, pero al mismo tiempo tiene esas pequeñas grietas, fracturas que hacen que terminas conociendo algo nuevo, claro, como, sí. Si vos querés, nos podemos ir a casa hoy mismo. Creo que ya fue suficiente, ¿no? Las primeras imágenes que tuve de esta película eran en un contexto en el que la naturaleza era tipo, árboles, nieve. Siempre me pareció que tanto el espacio como el clima eran como personajes también, sí. que trabajaban, que accionaban sobre los personajes. Es decir, sí creo que hay un plus en que sea en la Patagonia porque es bastante más hostil, pero porque yo también considero que la naturaleza es bastante más hostil. Como que es decir, no quería que fuese la idea de madre naturaleza como acogedora, que te recibe, no, para mí es bastante más hostil y es muchísimo más peligrosa, sí. Quería que fuese esa la situación y también era como él la estaba viviendo, como Nahuel la vive, no es como todos los personajes la viven. Por eso cada uno tiene como su espacio, el padre que viene de la Patagonia, el padrastro que es un espacio como de mucha contención, de cierto lujo, como contenido calculado y demás. Muchas veces resignificamos ciertos espacios por cuestiones tipo sociales. El vínculo padre a hijo es también la cantidad de padres e hijos que hay, ¿no? Como nunca es así. Siempre tratamos de generalizarlo, de universalizarlo. No, era el tipo de padre que era el tipo de hijo que la relaciona a un hombre. Claro. Pero en la realidad es como que siempre es mucho más particular. Vestite rápido que salimos. Este tipo de actividades que también van de generación en generación, de padre a hijo, de hijo a padre. También incluso hay mujeres casadoras y demás, pero es siempre como alguien que te introduce a, bueno, no siempre, para no caer yo en generalidades, pero por lo general es eso, son padres, abuelos, madre, lo que sea, que introducen a sus hijos o a generaciones jóvenes en determinada actividad. En esta es algo muy primordial porque tiene que ver con la supervivencia, con saber abastecerte a vos mismo de sustento, de poder, no sé, de salir y poder... aprender a vivir con lo mínimo. Exacto, y poder abastecerte de nada, algo tan vital como es la comida, ¿no? Claro. Y manejarte en un espacio muy específico. Yo creo que lo que necesitaban era este hijo reconocerse merecedor de este pasaje de información y el padre tener la persona a quien poder hacer este pasaje, ¿no? Claro. Me parecía que no era el tipo de historia que debía terminar con un final feliz, pero porque básicamente el chico sabe que no
que tiene que buscar su lugar de pertenencia, que lo que estaba molestando ahí era la duda de si era uno u otro lado. Yo creo que en el momento en que conoce los dos lugares, él ya puede elegir y eventualmente se dará cuenta que él es su propio lugar de pertenencia, que no tiene que ver con sus padres. Porque real es el vínculo que se construyó y muchas veces el vínculo construido es más fuerte que el vínculo biológico. Y al ser padre e hijo, mucha gente se vincula y no tiene tanto que ver con el lugar donde se está exhibiendo la película. Lo que sí tiene que ver, por ejemplo, es el tipo de lenguaje que tiene la película. Hay gente que está más habituado a otro tipo de narrativa audiovisual en las que las cosas pasan mucho más rápido y bueno, a esa gente le cuesta bastante más ver la película porque considera que por ahí no está pasando nada. Y bueno, es decir, uno tampoco es que pueda hacer películas para hay muy pocas películas que todo el mundo la ve y le gusta. Obvio que yo voy a querer que todo el mundo le guste, pero es imposible eso traducirlo a preverlo y hacerlo, eso no existe. No, yo tengo muy en cuenta al espectador, pero no puedo tener en cuenta a todos los espectadores, porque hay millones, es como hay muchos tipos de espectador. Yo me considero a mí mi primer espectador y hago la película que yo creo que me gustaría ver. Y así todo también considero otro tipo de espectador, pues yo hubiese durado 4 horas más la película y hubiese estado yo sola al final pero bueno, entonces la empezás a cortar, pues también te das cuenta que no para todo el mundo ver 7 horas de un mismo plano es lo mismo, entonces como decís, bueno, ok, son cosas que vos son decisiones que vas tomando.